Urbina, es economista titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene un máster en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Además, ha escrito libros que han estado en bestsellers en Amazon como Economía para herejes, desnudando los mitos de la economía ortodoxa. Ha participado como revisor para la revista Journal of Economic Issues de la Arkansas State University y es también columnista de los portales web Economía Crítica y Crítica de la Economía, Econonuestra y Público GT. Actualmente se desempeña como profesor de nuestra universidad. Recibamos entonces con fuertes palmas al profesor Dante A. Urbina. Bien, buenas tardes con todos. Es un honor para mí ser parte de este evento, ¿no? Y haber sido precedido, pues, por un ponente tan relevante que posiblemente sea la persona de todo el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que conozca más del tema. Me gustó mucho un punto en el que él ponía énfasis en su exposición. Él decía, exhortamos a que se vea el texto. Es decir, si vas a plantear críticas, si vas a plantear cuestionamientos o si vas a estar a favor, tienes que revisar el texto que, como se dijo, está disponible. Después comentaré algunas cosas al respecto. Pero bien, yo diré que yo sí he visto el texto y tengo una visión no tan optimista del asunto, a decir verdad, y hay varios puntos que quiero manifestarles en muchas dimensiones y que tenemos que pensar y que creo que son preocupantes. Revisemos, por ejemplo, comenzando, el tema de soberanía nacional. De acuerdo con el texto del TPP, ustedes ingresan a la página del INCETUR, ¿no? Hay una sección, pues, de acuerdos comerciales y pueden descargar. Es cierto, son miles de páginas, ¿no? Yo voy a dar las citas concretas para que ustedes puedan revisar los artículos respectivos. Pues bien, veamos, por ejemplo, en lo que es el tema de soberanía nacional, la cuestión del artículo 9.4. El artículo 9.4 de TPP establece lo siguiente. Cada parte otorgará a los inversionistas de la otra parte un trato no menos favorable que el que otorgue en circunstancias similares a sus propios inversionistas. Esto quiere decir que el TPP está planteando, está estableciendo que siempre y necesariamente, dadas ciertas condiciones que se cumplan, pero si se cumplen ciertas condiciones similares, se deberá dar un trato igual a la empresa extranjera que a la empresa nacional. Se mencionó el caso del éxito de Singapur, por ejemplo, y muchos de los países que han tenido éxito en insertarse en la dinámica comercial del capitalismo global han sido los países del este asiático. Pues bien, si tú revisas la historia de cómo estos países del este asiático llegaron a desarrollarse, varios de ellos aplicaron políticas de apoyo específico a la empresa nacional. Tú investigas cómo eran los países del este asiático en 1930 o 1940 o 1950. Muchos eran países pobres, subdesarrollados, meramente exportadores de materias primas, muy similar a la situación del Perú. Hoy en día son economías sumamente competitivas. Pues bien, en ese proceso de desarrollo tuvieron mucha importancia ciertas intervenciones del Estado, favoreciendo específicamente o de modo estratégico a ciertos rubros o industrias nacionales. Pues bien, con el TPP, de acuerdo al artículo 9.4, capítulo 1, ello es complicado que lo hagamos en nuestro país. De otro lado, quisiera leer el artículo 9.5. Dice, trato de la nación más favorecida. Numeral 1. Cada parte otorgará a los inversionistas de la otra parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a los inversionistas de cualquier otra parte o de cualquier no parte, en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de las inversiones en su territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está estableciendo aquí el acuerdo es que tenemos que dar el mismo trato a cualquier empresa transnacional extranjera que diéramos a cualquier país con el que pudiéramos hacer una alianza estratégica, ¿no? Es parte del proceso de desarrollo y expansión de producción o transformación productiva de varios países esta cuestión de las alianzas estratégicas. Pues bien, de acuerdo a esto, estamos obligados a dar el mismo tratado a cualquier empresa transnacional de los países del TPP que el que damos a cualquier otro país del mundo. Entonces ya nos complica mucho el tema de alianzas estratégicas. Es como que te estén obligando, te estén estableciendo de que tengas que dar el mismo trato que das a tu novia, a cualquier amiga tuya.
Bueno, eso puede complicar la relación prospere. Igualmente puede complicar la prosperidad de nuestro país. Quiero hacer una anotación para contextualizar bien esto del contexto del TPP. Es un tratado que abarca a varios países de Asia, de América, ¿no? Australia también está, Nueva Zelanda, lo que es Perú, nuestro país, estamos implicados, Estados Unidos, etcétera, Singapur, Japón, y estos países generan alrededor del 40% del PIB mundial. Es decir, este tratado va a reconfigurar bastante de las relaciones económicas mundiales, o sea, va a ser un gran condicionante a muchas cosas. No es una cuestión menor, entonces. Bien, también quisiera leerles el artículo 9.17, que dice lo siguiente: responsabilidad social corporativa. Las partes reafirman la importancia de que cada parte aliente a las empresas que operen en su territorio o sujetos de su jurisdicción para que incorporen voluntariamente en sus políticas internas los estándares, directrices y principios de responsabilidad social corporativa, reconocidos internacionalmente y que hayan sido aprobados o sean apoyados por esta parte. O sea, todo el tema de responsabilidad social de las empresas es meramente potestativo. No hay nada vinculante, todos son buena voluntad, si quieres lo haces, te animo a que lo hagas, pero no te puedo obligar. Entonces, los estados quedan con poca capacidad. Pero hay un asunto aún más serio. Si ustedes revisan en el tratado la sección B del capítulo 9, se van a encontrar con toda la cuestión de los tribunales de arbitraje. ¿Qué significa esto? Que si alguna empresa privada, extranjera por ejemplo, encuentra que, o piensa que, o estima que, ¿no? O considera que cierta regulación, cierta medida, cierto mecanismo que ha impuesto un país, digamos en nuestro Perú, le afecta en sus beneficios o en su posible consecución de beneficios, puede demandar al Estado ante un tribunal internacional, y este tribunal internacional puede sentenciar al Estado a dar una indemnización por esa pérdida de beneficios real o proyectada, ¿no? O sea, son tribunales de arbitrajes, eso, arbitran. Entonces, esto también está sometido a arbitrio en cierto modo, ¿no? Y por ejemplo, nos han compartido una cartilla, ¿no? Y se dice, en la página número 7 de la cartilla Acuerdo de Asociación Transpacífico, el nuevo horizonte comercial del Perú, publicado por el MINCETUR, jueves 12 de noviembre de 2015, dice: además, hay una creciente presencia de inversiones de empresas peruanas en mercados internacionales que pueden igualmente recurrir al mismo mecanismo imparcial de solución de controversias. O sea, se está diciendo que este mecanismo de arbitraje es un mecanismo imparcial. No seamos ingenuos, vamos a la realpolitik. No todos los países, ni todos los agentes económicos, ni todas las empresas tienen el mismo peso a la hora de configurar las cosas. Los jueces internacionales o los jueces que manejan estos tribunales de arbitraje no son santos. Miren, en el mismo Estados Unidos salió un destape tremendísimo de corrupción con esto de la crisis financiera, y muchas de esas personas implicadas en estos actos de corrupción después han pasado a instituciones internacionales encargadas de solucionar la crisis. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, lo que se ha llamado la puerta giratoria. Busquen en internet, puerta giratoria, crisis financiera, FMI, Banco Mundial. O sea, hasta estas instituciones fuertes, prestigiosas, no son santos y no hay árbitros neutros o imparciales. Y pensar que en el Perú estamos, pues, o sea, como una posición sencilla, no necesariamente. El antecedente de que Perú haya podido ganar previamente varios arbitrajes internacionales tiene que analizarse con más cuidado. Aquí hay nuevas restricciones. Por ejemplo, en el TPP se establece que, aquí está. En el artículo 9.10, si ustedes leen, las empresas tienen, los inversionistas extranjeros, es decir, tienen el derecho a que no se le impongan requisitos de desempeño, ni siquiera para ser merecedores o conservar algunas ventajas. Vayan al artículo 9.10 y vean la lista larga de cosas que no se le pueden imponer. Entonces, ahora estamos en un nuevo escenario donde hay muchísimas más barreras que no puede pasar el Estado. La tiene más complicada en los tribunales internacionales, en lo que se proyecta si esto se firma. Paso al tema de medicamentos y patentes. Bueno, en la cartilla que se ha repartido, ¿no? Es interesante, ¿no?
si ustedes leen lo correspondiente a la página 7, se dice pues como que esto es un mito, ¿no? Como que esto es un mito y que no es para alarmarse tanto, ¿no? Pero una asociación tan bien reputada como Médicos Sin Fronteras se ha pronunciado al respecto. Les leo lo que dice en la página oficial de Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras no suelen pronunciarse sobre tratados comerciales. Médicos Sin Fronteras no son una asociación de gente de izquierda o algo así. Simplemente son Médicos Sin Fronteras. Pueden buscar información independiente sobre ellos. Pues bien, en la página oficial, ellos dicen, cita, en Perú y Chile está empezando el proceso de ratificación nacional para convertir el TPP en ley. Médicos Sin Fronteras insta a ambos gobiernos y al resto de países del TPP a que no firmen un acuerdo que dañe el acceso a medicamentos asequibles. El acuerdo es especialmente perjudicial para el Perú, pues incumple con compromisos anteriores para la salud pública, incluidos en el acuerdo de 2007 con Estados Unidos. Este pronunciamiento es del 3 de febrero de 2016, no es una mera especulación, es un pronunciamiento que realiza Médicos Sin Fronteras una vez que ya están publicados los textos del tratado. Entonces, no todas las críticas son un tema de mero prejuicio. Yo también estoy leyendo los artículos específicos de lo que está disponible en internet, ¿no? Sobre el tema de propiedad intelectual, se mencionaba en lo precedente que no hay patentes para segundos usos, ¿no? Que se aprobaron, que el Perú aceptaba patentes para nuevos procedimientos, pero no para segundos usos, ¿no? Bien, si yo voy al texto del documento, artículo 18.37, ustedes lo pueden acceder, numeral 2, dice, materia patentable, cito, cada parte confirma que las patentes están disponibles para invenciones que reivindiquen como al menos uno de los siguientes. Si sigo la cita, nuevos usos de un producto conocido, nuevos métodos de usar un producto conocido o nuevos procedimientos de uso de un producto conocido. Entonces, el texto que ustedes pueden descargar de internet de la página del MINCETUR no simplemente dice nuevos procedimientos, acá está diciendo nuevos usos. Ustedes lo pueden verificar, artículo 18.37. Así que este tema de materia patentable es tanto más amplio que lo que inicialmente podría pensarse. Luego, sobre el tema de la protección a derechos de autor, les informo, artículo 18.63. La interpretación se calculará, inciso A, sobre la base de la vida de una persona natural. El plazo no será inferior a la vida del autor y 70 años después de la muerte del autor. Fíjate eso, 70 años después de la muerte del autor. Es un periodo amplio. Lo pueden leer, artículo 18.63. Luego quiero leerles un informe que realizó la asociación Electronic Frontier Foundations de los Estados Unidos. Esta cita es de 21 de diciembre de 2015, o sea, cuando ya estaban publicados los textos del tratado. No sobre especulaciones, no sobre prejuicios o filtraciones, sino sobre la lectura crítica de los textos de tratados. Esta asociación, por medio de Mayra Sutton, dice lo siguiente: si publicas un video personal en alguna plataforma en línea que contenga alguna canción, video o imagen que se encuentre protegida sin permiso de su titular, puede llegar a ser susceptible de remoción y el usuario responsable puede verse obligado a pagar una multa, sin importar cuán insignificante haya sido el uso de ese contenido protegido en la totalidad del video. Su cuenta también puede ser suspendida o restringida temporal o permanentemente. Por ejemplo, si hacen un video de mi cumpleaños y por ahí está sonando una canción en la radio y lo colgamos en YouTube, en ciertos contextos podría correr riesgo. Es más, en el mundo del anime, ¿no?, hay los llamados cosplayers, ¿no? O sea que son personas que tienen el hobby que les gusta disfrazarse como ciertos personajes de anime. Pues bien, si tú te disfrazas como un personaje de anime que está patentado por derechos de autor, toda esa imagen, y lo publicas en internet y se comienza a promocionar mucho y se viraliza en Facebook, en YouTube, en Twitter, podría considerarse que alcanzó lo que se llama escala comercial y te podrían imponer multas por ello. Así que es algo que nos implica directamente. Otra cosa, si tú quieres ver con tanto detalle que no se violen derechos de autor así y legislar que no se violen derechos de autor de ningún modo, eso implica afectar seriamente la privacidad. Les pongo una analogía para que me entiendan.
Imagínense un establecimiento público, una universidad por ejemplo, donde esté total y absolutamente prohibido fumar, ¿ya? Y si está total y absolutamente prohibido fumar, imagínense que se quiere verificar que nadie se salga de esa prohibición. Pues bien, te van a tener que poner cámaras en todos lados, no solo en los pasillos y en los salones o en las salas de profesores, sino también en los baños. O sea, te van a tener que filmar en el baño si se quiere asegurar que nadie esté fumando en ningún sitio, porque cuando prohíbes fumar, la gente suele irse a los baños a fumar. Pues bien, esa es una analogía de lo que va a comenzar a suceder y de hecho ya está sucediendo en Internet. Todo lo que accedemos está absolutamente monitoreado. Tenemos un problema de privacidad que es más general, que en Estados Unidos se trató de hacer pasar estas cosas también por medio de la ley SOPA, que se debatió y se rechazó. Ahora, por medio del TPP, ya entró el caballo de Troya. Luego, quiero mencionar algo importante del aspecto geopolítico. Esto no es un asunto meramente económico. Como se señaló el TPP no es algo meramente comercial. Si fuera un acuerdo de libre comercio, ¿saben cómo es un acuerdo de libre comercio, verdad? Que ponen un papel dos países y dice, desde el día de mañana ya no habrá ningún tipo de barreras comerciales. Firman ambos y punto. No se necesita un texto de alrededor de 7.000 u 8.000 páginas. El punto es que el texto trasciende muchísimo más lo que es meramente libre comercio y tiene un contexto geopolítico. Estados Unidos no quiere perder su hegemonía en el mundo. Frente al crecimiento fuerte de China y el posicionamiento de China, necesita consolidar un bloque estratégico con más fuerza. Y este tratado es un instrumento importante para ello. Ahora, comento brevemente para ir cerrando algunas cosas. Se dice, bien, pero no hay secretismo porque el texto ya está publicado a partir del 4 de noviembre. A ver, sí, el texto está publicado a partir del 4 de noviembre, por eso es que estoy haciendo las citas específicas. Pero antes no. O sea, lo que quiero decir es, se ha acordado un texto para que nos informemos los ciudadanos, pero un texto ya acordado, que el Congreso simplemente va a ver si lo ratifica o no, pero ya está acordado, y ese es el término que se utilizó en la ponencia precedente. Entonces, es como que se nos informa de lo que ya está. Es como que mamá y papá decidieron algo y nos informan a los hijos, punto. No tenemos capacidad de deliberación. Y a quien le debemos la deliberación de si eso se ratifica o no, es al Congreso. Bueno, dejo como cuestión cuánto confían en nuestro Congreso. Se dice, el costo de oportunidad es que si no firmamos este tratado estaríamos exactamente igual que sin el tratado. Ok, pero las cosas no solo tienen beneficios, también hay que analizar sus costos, peligros o riesgos. Así que en ese análisis la cuestión se vuelve más complejo, más aún si se pone atención a estos puntos que yo he mencionado. Entonces hay que poner énfasis sobre esto, ¿no? Se menciona, por ejemplo, que en lo que sería pasar el tratado del Parlamento se requeriría la opinión técnica de los ministerios. A ver, hay ciertos plazos que hay que cumplir. Entonces puede ser que cuando llegue a esto se debata en el Parlamento ya quede muy poco plazo, ¿no? Y no se puede hacer un análisis concienzudo. Por otra parte, o sea, los ciudadanos no estamos mayormente, no se nos ha dado acceso a la información hasta cuando ya el asunto ya está acordado. Bueno, en la cartilla lo que te dicen es, bueno, pero esto no es una innovación del TPP, ¿no? Si ustedes van a la página número 6. En la página número 6 de la cartilla, Acuerdo de la Asociación Transpacífico del Nuevo Horizonte del Perú, en el primer párrafo de la parte de negociación del TPP se ajustó a intereses del país, se menciona que es normal que esto se haga pues en secreto, ¿no? Que es la práctica común y todo eso. Bien, eso no lo hace bueno. El hecho de que cosas que nos afectan a todos los ciudadanos en tratados comerciales distintos o anteriores también se discutan de este modo, no es algo bueno. De hecho, tenemos derecho a protestar sobre eso como ciudadanos y va a afectarnos directamente en temas como uso de Internet, que nos implica a todos, medicamentos, transgénicos, alimentación, derechos de autor, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, se dice que en la propiedad intelectual esto no impediría el derecho de los estados a proteger la salud pública. Uy, pero si eres un estado, ten cuidado si quieres chocar con ciertas patentes de farmacéuticas con tal de proteger la salud pública en contextos que no están aprobados por el TPP. En el TPP se te permite saltar texto de patentes en casos extremos, en excepciones, no como regla, en excepciones como pandemias, o sea, un problema de salud fuerte, serio. Fuera de esos casos excepcionales, se dice, bueno, los estados tienen la potestad, ¿no?, de proteger la salud pública.
Pero si existen tribunales internacionales de arbitraje, puede ser que alguna empresa diga, bien, tú pretendes proteger la salud pública, pero en realidad esa regulación que estás haciendo es arbitraria por esto, y me estás afectando y tienes que resarcirme y esto se va a un tribunal internacional. Eso también puede ser algo problemático, ¿no? Ok, ahora, sobre el tema de impactos económicos siempre se va a resaltar pues que con el TPP vamos a exportar más y vamos a crecer y todo ese tema, ¿no? Yo pienso en la analogía que se puso, Singapur, ¿no? Un país muy exportador. Los países del este asiático siempre se ponen como ejemplos de pequeños países que supieron convertirse en exportadores. ¿Saben qué? Ellos siguieron caminos, como ya expliqué al comienzo, muy distintos a los que viene siguiendo el Perú de este continuismo neoliberal. Siguieron caminos donde hubo intervenciones específicas del Estado, políticas industriales específicas, que ahora gran parte están cercadas o hasta atadas de mano en ciertos puntos por todo el conjunto de restricciones que se establece en el artículo 9 del tratado. Así que allí definitivamente tenemos una dificultad, ¿no? También animo a reflexionar sobre la definición de inversión que se hace en el TPP. Si ustedes revisan, sección de definición del artículo 9.1 dice, se considera como inversión extranjera todo activo de propiedad o bajo control de un inversionista extranjero. O sea, es una definición tremendamente amplia que puede incluir sin problemas a los capitales especulativos, que ya sabemos que desestabilizan las economías. Y ojo, o sea, esto no es algo de que, uy, los capitales especulativos, como si le tuviéramos miedo a algo que nunca va a pasar. Ya en el 2008 se han tenido serios problemas con activos tóxicos. Si tú defines como inversión extranjera todo activo, propiedad o bajo control de un inversionista extranjero, bueno, esa definición es bastante amplia. Otra cosa más, si esta es la definición de inversión, es una jurisdicción muy amplia para establecer denuncias en tribunales de arbitraje, si se desean, ¿no? Luego, sobre la parte de esto de que aumentan las exportaciones y el crecimiento y todo eso, sí puede ser, pero no necesariamente en un modelo que va a llegar a la mayoría de peruanos. Se nos habla de cifras macroeconómicas, de crecimiento, de las exportaciones, del PIB, etc., pero la mayoría de peruanos no lo perciben. Las grandes agroexportadoras tienen que ver con beneficios altos que se quedan para propietarios extranjeros muchas veces o unos pocos propietarios nacionales, pero los trabajadores peruanos que están como mano de obra en estas empresas agroexportadoras no necesariamente ganan suficiente, o sea, no es algo que llegue realmente a la gente. Adicionalmente, a inicio de este año se ha dado a conocer un estudio académico con apoyo de la ONU de modelización macroeconómica donde se evalúa el impacto potencial del TPP sobre el empleo y el ingreso de los trabajadores de los países participantes a la par de otros temas comerciales. El estudio lo pueden encontrar, se titula Trading Law, Unemployment, Inequality and Other Rights of the Trans-Pacific Partnership Agreement, de Jerónimo Capaldo, Alex Izurrieta y Homo Kwaine Sudaram. Es publicado por el Global Development and Environment Institute. En enero del 2016 pueden revisar el documento en internet. Entonces, nada está dicho, hay cosas sobre las cuales pensar, hay relaciones de poder implicadas aquí y los ciudadanos tenemos que actuar y tenemos que canalizar esto por medio del Congreso, ¿no? No podemos quedarnos de brazos cruzados. No llamo a tal cosa como una revolución violenta, me parece que esquemas marxistas son desfasados, pero sí a una sociedad civil responsable e informada que busque los mecanismos para hacer llegar su voz ante las autoridades y buscar informar a cada vez más ciudadanos. Creo que con esta conferencia se avanza muy positivamente en esa línea de cosas. Gracias. Yo tengo una pregunta para el señor Instituto. ¿De qué manera el TPP protege a la pequeña agricultura? ¿De qué manera el TPP protege a la pequeña agricultura si ya se tienen casos, por ejemplo, de el TLC, el tratado de Estados Unidos-México, donde unos productos de Estados Unidos, como el maíz, entraron a un precio súper bajo a México y se realizaron toda la producción del maíz de los pequeños productores? Entonces, o sea, ¿de qué manera
nosotros, como agricultores, estamos protegidos frente al ingreso de productos mucho más baratos. Para la respuesta, invitamos a Javier Rosas. Otra cosa más, ¿qué sanciones nos darían si decidimos no firmar el TPP? O sea, no ratificarlo. Buenas tardes. Quería hacer, desde mi perspectiva de un neófito en el asunto, un esfuerzo como peruanos que tenemos bajo nuestra responsabilidad el manejo de nuestro país, de nuestros hijos y de los niños que van por aquí. Quisiera, por favor, un comentario de parte de los dos ponentes en sentido contrario de lo que están exposiciones acá. Yo estoy absolutamente seguro que el funcionario del ministerio está acá, ha visto y no está de acuerdo con todo. Hay cosas que usted hubiera querido que sean mejor para la seguridad del país, con toda seguridad. ¿Dónde están sus inquietudes sobre esto? Quisiera, por parte del profesor, que ha mostrado mucha agudeza respecto del análisis de lo que está publicado, también nos ayude un poco a teniendo una idea más general del tema, no tan específica, que a veces las implicancias se nos escapan un poco, porque esto con seguridad tiene pros y tiene contras. Y quisiera, por favor, un poquito más de transparencia de parte de ustedes, que no definan solamente una posición, sino que realmente hagan un análisis más global. Pueden haber riesgos acá, hay que tener cuidado con esto, acá definitivamente pueden haber ventajas, hay que tratar de aprovecharlas y necesitamos un gobierno que oriente la cosa por aquí o por allá, una opinión un poco más general, pero no parcializada del tema. ¿Nos podrían ayudar con eso? Gracias. Cris, otra pregunta en relación a ellos. Primero, para felicitar a los expositores y en verdad nos invitan a revisar lo que efectivamente está en la página web del INSETUR, pero revisar algo que está acordado, no colgaron antes para poder discutir lo que se iba a acordar. Eso no es muy bueno, no es muy bueno, menos en una universidad que nos invitan a exponer algo que está acordado, la universidad para discutir. Segundo, la experiencia. Miremos solamente el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Efectivamente, como dijo el profesor Urbina, más exportaciones. Cuando se entró en vigencia el TLC con Estados Unidos, entrando a la crisis internacional. Y de ahí para adelante, si uno mira la estadística, y la más actual recién, se sabe la balanza comercial con Estados Unidos es negativa durante muchos años. Es decir, quien está sacando más provecho realmente de este acuerdo comercial con Estados Unidos es Estados Unidos. Y será así con el TPP. No hay ninguna razón. Pero en otros términos, en otro idioma, eso significa dependencia. Y eso es algo que debe a nosotros realmente preocuparnos dentro de este tema de inseguridad y ahora de defensa. Más allá de los detalles del acuerdo este, el acuerdo del otro, que si nos metemos en ese lío, no puede ver realmente el acuerdo, digamos, de los obstáculos técnicos al comercio, que para fijar realmente las normas, las reglas de estos obstáculos técnicos al comercio, tiene que estar un representante de las otras partes. Es decir, hay una injerencia sobre las políticas públicas, lo que habla también sobre la soberanía. Pero otra cosa que me parece que la universidad tiene que discutir más estos detalles, porque nos están invitando a un baile, y en ese baile se baila bolero nada más, ¿no? O sea, ya no te cuesta otra cosa. ¿Okay? Ese es el tema. O sea, ¿por qué modelo de desarrollo estamos apostando? Con el TPP
igual, vamos a exportar más, como dice con Estados Unidos, pero vamos a seguir en el modelo primario exportador. Se va a repetir la historia de Centuria. Tenemos que cambiar. Eso no creo que ahora lo vamos a poder. Ahorita vamos a estar en los detalles, que un artículo más, un artículo menos, pero yo creo que los que han tenido el inicio de este debate discutan realmente este modelo de desarrollo. Porque no vamos a salir de este modelo primario exportador. Y así vamos a seguir en una mayor dependencia de los. Entonces, eso me llama la atención a esta presentación. Bueno, yo también soy profesor, yo quisiera ser profesor acá en la universidad, ¿no? Desafortunadamente, por más que he estado insistiendo para que me convoquen, soy profesor en 5 universidades y no me han convocado todavía para ser profesor. Ya me encantaría. Claramente, bueno, de estas 3 preguntas, quisiera comentar con la del señor que hacía un hincapié para hacer un análisis crítico del ruido. Obviamente, un acuerdo donde se negocian 2 partes, en este caso han sido 12, tienen que ganar las 12 partes. Es una negociación. Cuando yo negocio con una parte, ganas tú y gano yo. Tenemos que ganar los 2. Pero no vamos a ganar todo. Yo no voy a ganar todo a costa tuya y tú no vas a tener todo a costa mía. Tienen que ganar los 2. Y si los 2 no están mejor con esa situación, no se firma, no se suscribe ningún otro. Yo íntegramente creo que vamos a estar mejor. Los beneficios son mucho más grandes que los perjuicios que podríamos hacer. O sea, creo con convicción, teniendo 3 hijos, habiendo estudiado esta clase de estudios, yo no voy a decir algo de lo cual no creo. Yo creo que el TPP trae beneficios y que son mucho más grandes que los perjuicios que podemos. Y el señor, respondiendo al señor, si nos invitaran a solamente bailar bolero, yo no bailo bolero, ¿no? Sino yo bailo guayno. Eso se llama globalización. La globalización es una realidad. La globalización es una realidad. Y tenemos que aprender a ver cómo sacamos la mayor oportunidad. El TPP es una oportunidad. El TPP podría ser beneficioso, podría ser no, va a depender de cada uno de nosotros. Pero es una camisa de fuerza. El Congreso lo va a decidir si lo aprueba o no, y en algún momento si el gobierno o la sociedad civil cree que no está haciendo bien, es igual que cualquier tratado, que cualquier contrato, una de las partes no está de acuerdo y simplemente se retira, como está en el caso del PLC en Estados Unidos. Y como todos los tratados civiles más, preguntamos sobre el maíz. El maíz, en el caso del PLC con Estados Unidos, tiene un régimen que se llama cuota. Una cuota de 500.000 toneladas para el caso del maíz. Obviamente hubiésemos querido, siguiendo a la pregunta que ese señor que me ha hecho impresionar mucho, ya hubiésemos querido que Estados Unidos elimine sus subsidios. Toda la vida nos han enseñado que Estados Unidos subsidia. Ya quisiéramos, en verdad, que elimine sus subsidios. Que tanta distorsión causa al agro, a muchos productos. Desafortunadamente, una negociación bilateral no hemos podido. Se tiene que negociar en el ámbito multilateral, que es la OMC. En la OMC se tienen que ir avanzando para ver otros temas que son más grandes, como son las ayudas internas, los subsidios, porque si quisiéramos que esas distorsiones terminen. Pero tenemos oportunidades, tenemos productos que pueden ingresar a otros mercados, consideramos que un carril paralelo puede ser la suscripción de acuerdos comerciales. Y para finalizar, con un comentario que yo tenía pendiente sobre el tema de la soberanía, sobre el tema que se alude del inversionista, que le vamos a dar el mismo trato que a un nacional. Eso está consagrado, amigo, profesor, colega, en la OMC. En la OMC existen 2 principios fundamentales, que son no discriminación. Y el Perú es miembro de la OMC desde el GATT, desde la concepción de la OMC del año 1994. Y los principios de la OMC es no discriminación. El inversionista, así como los productos que ingresan a los países, sin discriminar. El Perú lo tiene desde la OMC. Entonces, de alguna manera, creemos que haciendo estos esfuerzos de que se conozca lo que se negocia en los acuerdos, va a ser una reflexión que va a permitir a cada uno de ustedes hacer un balance de lo que realmente se ha acordado en los foros, en las conversaciones. Obviamente existen muchos temas. El congresista va a aludir a temas realmente fundamentales como el tema de
la gente interna, que es fundamental, es más importante que los TPPs. Así que sobre esa base yo voy a traer. Gracias. Bien, ahora me toca cantar. Veamos. Dice, sobre la cuestión de, se dice pues que los subsidios de Estados Unidos pues no son perjudiciales. No me voy a explayar en este caso de los subsidios, investiguen ustedes sobre este tema de subsidios agrícolas. Y se dice, bueno, pero esto hay que verlo un poco en la OMC. La OMC y Estados Unidos son realmente organismos independientes. No existe en la OMC una estructura de relaciones de poder. Es decir, no veamos las cosas en modo economicista. Entendamos la economía también con las variables de la politología, la sociología, la antropología, el derecho, etc. Hay relaciones de poder muy específicas. No es un mero tablero de juego neutro. Luego, entonces, habiendo relaciones de poder, a ver, que algo haya estado antes no significa que sea bueno. O sea, que esto ya haya estado como principio en la OMC, no necesariamente significa que, por tanto, como ya está como principio, tenemos que someternos a eso, ¿no? O en realidad no es información nueva, pero también informo, como a mí se me ha informado, yo también informo, o hago recordar, porque a mí se me recordó, el tema de muchos países que mencioné en mi ponencia, de que en su política de desarrollo, especialmente los del este asiático, lo realizaron con políticas donde el gobierno intervino para impulsar ciertas industrias y que no necesariamente cuadraría muy bonito con el marco actual de la OMC. Luego, sobre cómo el TPP protege a los pequeños agricultores, no estoy muy seguro, la verdad, porque si no podemos dar tratos preferenciales a cierta parte, a menos que la empresa transnacional también nos pueda obligar los mismos tratos, o pudiera considerar al menos que eso es arbitrario y que estamos restando beneficios, tenemos un poco de complicaciones, ¿no? Luego, sobre esto de dar un comentario contrario, ¿no?, a nuestra propia postura, con esto de que se nos llama a tener un poco de transparencia. Bueno, yo he sido transparente, digo lo que pienso, pero ojo, digo lo que pienso en un espacio de 20 minutos, o sea, si me dan para hablar 3 horas, pueden dar mucho más detalles, ¿no? Bien, entonces en esos 20 minutos, teniendo una ponencia precedente, básicamente poniendo a favor del tratado, al menos de modo implícito, tengo que poner énfasis en los puntos negros. Pues bien, en ese contexto, sí quiero hacer algunas críticas, de todas maneras, a la parte crítica del TPP para cumplir con lo que se me solicita en la pregunta del público. Una de las cosas que critico a los críticos del TPP es que hacen críticas desinformadas. Están que repiten clichés y no están yendo al análisis específico de los artículos del tratado. O sea, están disponibles. Ándale, con eso criticas. Ya no más clichés. Queremos hacer críticas serias, hagamos crítica informada entonces, ¿no? Luego, otra cosa es que no todo es juego de suma cero. O sea, se asume como que siempre, si gana ese país es porque nosotros perdemos. Sí, puede suceder, pero también hay posibilidad de juegos de suma positiva en que ambas partes ganen. Yo no creo que el libre comercio sea siempre y necesariamente malo, no. Incluso estoy poniendo el ejemplo como positivo de los países del este asiático que aplicaron comercio y liberalizaron el comercio, pero bajo ciertas condiciones que ahorita ya están un poco complicadas por esto que en cierto modo nos limitan, ¿no? Muchas gracias. Con una pregunta más. El congresista Sergio Tejada me parece que quería hacer una observación para finalizar la conferencia. Gracias. Muy cortito para no repetir todo lo que se ha dicho. Hay un aspecto que casi nunca se toma en cuenta en las políticas públicas, en los tratados de libre comercio, que tiene que ver con las características estructurales de nuestro país. Tenemos cerca del 70% de informalidad. Se dice que cerca del 80% de los trabajadores son informales, incluso un porcentaje de informales dentro del sector formal. Viendo los países que están ahí, me parece que el Perú debe ser el país con más alto índice de informalidad. Quizás no conozco muy bien el caso de Malasia, Brunei, pero los demás, sin duda, son más formales en su economía. ¿Se toma en cuenta eso al momento de negociar? O sea, básicamente para el funcionario del Ministertur, ¿es una variable? ¿Se ha medido el impacto de entrar en una negociación de esta magnitud que va más allá de un acuerdo comercial, teniendo una economía como la que tenemos? La respuesta primero es Es una pregunta que no es tan sencilla de responder, señor congresista, en verdad. La economía peruana es una economía informal. Exactamente, debemos tener, no sé si 40, 50%, es un indicador bastante grande. Ciertamente, ocurre que la suscripción de tratados de libre comercio, lo que hace es
apoyar ciertamente al sector formal. Claramente es un apoyo al sector formal porque la propia concepción del sector informal parte de que estás alejado de la economía y de todos los beneficios que pueden haber para un sector formal. Por ejemplo, ustedes que han estudiado comercio internacional saben que existen mecanismos de promoción como el DROGA. Ese mecanismo de promoción del gobierno peruano de DROGA no alcanza a las empresas que son informales. Obviamente tendría que hacerse un estudio específicamente de cómo integramos ese sector informal a la economía. Obviamente usted, congresista, mencionó claramente que existen muchas limitantes, yo comparto claramente eso, de cómo hacemos para incorporar a ese sector informal, dado que algunas veces las entidades recaudadoras no son facilitadoras porque claramente es bastante complicado que no se les dé incentivos. Ellos no son los grandes beneficiados, por la simple concepción de ese sector informal. Claramente lo que se debería hacer es una reforma interna de cómo los incorporamos a ese sector formal. Eso es lo que yo le voy a decir. Bien, solo un comentario breve. Si esto de la informalidad es tan importante en nuestro país y al mismo tiempo está quedando tan fuera de los análisis al momento de negociar este tratado o de revisar este tratado, bueno, digamos que yo me la pienso 2 veces, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias.